Estás a punto de entender uno de los fenómenos psicológicos más poderosos en las dinámicas entre hombres y mujeres, algo que pocos hombres perciben, pero que define quién tiene la ventaja emocional. Cuando una mujer te rechaza, asume que controló el juego. Pero cuando tú silencias, activas profundos desencadenantes biológicos que rompen su percepción de poder y reescriben toda su estrategia emocional. Y es precisamente ahí donde el juego cambia. Porque el silencio masculino no es ausencia, es impacto. Toca los circuitos del ego femenino, la respuesta de amenaza del sistema nervioso y la forma en que ellas construyen narrativas internas. Por eso, hoy vas a entender los motivos psicológicos, biológicos y estratégicos que hacen que una mujer ruegue por la atención que juró no querer. Antes de continuar, necesito decirte algo. Este video llegó hasta ti porque alguien le dio like. Ahora es tu turno. Dale like, suscríbete y comenta la ciudad desde donde nos estás viendo, y veamos hasta dónde llega este mensaje. Sin rodeos, vamos a lo que importa. Primer motivo, tu silencio destruye la fantasía de que ella tiene poder sobre ti. Cuando te rechazó, pensó que quedarías destrozado. Cuando desapareciste, la que quedó destrozada fue ella. El primer impacto de tu silencio es psicológico e inmediato, desmantela la narrativa que ella construyó sobre ti. Una mujer que rechaza a un hombre normalmente lo hace contando con su reacción, porque esa reacción alimenta la fantasía de que ella tiene el control. Ella espera tu necesidad, tu ansiedad, tu intento de probar tu valor. Cuando desapareces, eliminas exactamente lo que le daba fuerza a su rechazo. El silencio rompe la estructura emocional que ella armó y le devuelve la carga del impacto a su lado. La fantasía de dominio se fragmenta porque percibe que subestimó profundamente tu fuerza interna. Este silencio crea un fenómeno peligroso para el ego femenino, la ausencia de señales. Su mente, biológicamente programada para interpretar reacciones y patrones emocionales, colapsa cuando no recibe ninguna. El cerebro humano detesta el vacío emocional, y en el caso femenino, ese vacío se transforma en inquietud, duda y rumiación mental. De repente, ya no puede predecir tu respuesta, no puede mapear tus próximos pasos, y esto rompe la sensación de seguridad que creía tener. Su fantasía de poder depende de que tú seas predecible. Cuando dejas de serlo, ella deja de tener control. El rechazo que intentó imponerte pierde fuerza cuando no lo validas con dolor. Las mujeres no están preparadas para lidiar con un hombre que no se inmuta, porque esto contradice la lógica emocional que esperan de un rechazado. El silencio te desplaza del papel de hombre afectado a hombre indiferente, y esta inversión rompe la estructura biológica de refuerzo de su ego. Ahora, en lugar de sentir superioridad, siente desequilibrio. En lugar de sentirse deseada, siente pérdida. La fantasía cae porque no reaccionaste según su guión emocional. Cuando silencias, también destruyes la ilusión de indispensabilidad que ella tenía sobre sí misma. La mayoría de las mujeres cree, consciente o inconscientemente, que todavía tienen impacto sobre un hombre incluso después de rechazarlo. Es casi una certeza biológica, si quiero, él todavía está ahí. Pero cuando desapareces, rompes esa creencia de forma brutal. Ella se da cuenta de que no es el parámetro, no es el centro, no es la referencia. Y esta percepción golpea directamente el núcleo del ego femenino. Pierde el control psicológico porque descubre que no está por encima de ti como pensaba. El silencio, por último, crea un choque de realidad, esperaba a un hombre frágil, y encontró un hombre inquebrantable. Esta ruptura de expectativas activa un mecanismo interno de reevaluación de valor. Necesita reformular quién eres y dónde encajas emocionalmente, y esto te coloca en una posición de ventaja inmediata. La fantasía de poder que intentó usar contra ti fue destruida por el simple hecho de que tú no juegues el juego. Y cuando la fantasía cae, se ve obligada a verte no como alguien que perdió, sino como alguien a quien no pudo dominar. Si estás cansado de verla jugar con tus sentimientos, y de que te ignore, llegó el momento de darle la vuelta al juego. Muestra quién manda, haz que ella te persiga y reconozca tu valor. En el primer comentario fijado hay un manual paso a paso. Haz clic ahora y cambia el juego a tu favor. Segundo motivo, ella percibió que perdió a un hombre que no depende de ella,
y eso duele más que cualquier rechazo. Las mujeres enloquecen cuando no son emocionalmente necesarias. La dependencia emocional es el combustible que muchas mujeres esperan encontrar en un hombre después de un rechazo. Creen que, al decir no, crean una especie de vínculo de subordinación emocional, donde tú quedas atrapado intentando probar que mereces otra oportunidad. Cuando desapareces, destruyes esa estructura. El silencio demuestra que no la necesitas como ella imaginaba, y esto crea una herida profunda en el ego femenino. Porque, biológicamente, la validación masculina siempre ha sido un indicador de valor sexual y social. Al retirar esa validación, tocas directamente el sistema que la hace sentirse importante, deseada y necesaria. La ausencia de tu dependencia emocional activa un desencadenante evolutivo llamado desvalorización automática. El cerebro femenino comienza a interpretar tu indiferencia como señal de desinterés real, y esto genera un pánico instintivo, porque su autopercepción depende de la respuesta que tú dejas de dar. Las mujeres son entrenadas desde temprano para ser el centro emocional de las dinámicas con los hombres. Cuando demuestras que no la necesitas para nada, destruyes la base psicológica de esa posición. Y esto crea una incomodidad mental que no puede explicar verbalmente, pero que siente en el cuerpo. Al percibir que no dependes de su afecto, ni siquiera de la aprobación que intentó negarte, comienza a reconsiderar sus decisiones. La sensación de pérdida, en este punto, no es sobre quién eres, sino sobre lo que ella deja de controlar. La independencia emocional masculina siempre ha sido una amenaza para el sistema mental femenino, porque esto coloca al hombre en posición de elección, no de sumisión. Cuando demuestras que no la necesitas para sentirte validado o deseado, siente que perdió el control de la narrativa. Esto es devastador para el ego. El silencio, aquí, funciona como un espejo implacable, ve que no estabas atrapado, no estabas invertido de la forma que ella creía, y no estabas emocionalmente disponible de la manera que ella imaginaba manipular. Esta percepción es brutal, porque cambia la jerarquía emocional entre ustedes. Ahora, ella es quien necesita lidiar con la posibilidad de haber perdido a un hombre que no solo se recupera rápido, sino que tal vez nunca estuvo tan involucrado como ella creía. Esto corroe el sentido de superioridad que intentó afirmar al rechazarte. El golpe final es simple, pero devastador. Cuando no dependes de ella, automáticamente te vuelves más valioso. Los hombres que no necesitan son hombres que pueden elegir. Y las mujeres sienten esto de forma visceral. El silencio transforma tu autonomía emocional en algo magnético, porque ahora ella ya no es necesaria, y aquello que no depende de ella se vuelve inmediatamente más atractivo. Percibe, demasiado tarde, que rechazó a un hombre que no la necesitaba para existir, vivir, evolucionar o validarse. Y eso duele más que cualquier rechazo, duele porque golpea directamente el ego, el valor percibido y la fantasía de indispensabilidad que ella tenía sobre sí misma. Tercer motivo, cuando silencias, ella pierde el escenario. Esperaba reacción, drama, disputa. Cuando no los hay, se convierte en alguien hablando sola. Cuando una mujer rechaza a un hombre, crea mentalmente un escenario emocional donde tú deberías reaccionar. Este escenario no es simbólico, es psicológico. Ella proyecta su importancia observando la intensidad de tu respuesta. Si demuestras dolor, se siente deseada. Si intentas argumentar, se siente poderosa. Si apareces para probar algo, confirma que tiene control. Pero cuando silencias, derribas ese escenario por completo. Ya no tiene espectadores, no tiene público, no tiene validación. Su show termina antes de empezar, y esto destruye la dinámica que ella había preparado. El silencio impide que ella construya una narrativa de superioridad, porque toda narrativa necesita una respuesta. Sin tu reacción, no puede crear la historia de él todavía me quiere, él está sufriendo, él va a intentarlo de nuevo. La ausencia de tu movimiento emocional hace que se perciba como alguien hablando al vacío, y esto es psicológicamente devastador. El ego femenino no fue hecho para el silencio, fue hecho para el espejo. Y cuando desapareces, retiras el espejo que reflejaba el valor que ella creía tener sobre ti. La biología evolutiva nos muestra que las mujeres siempre han observado comportamientos masculinos para medir interés y posición jerárquica.
Un rechazo, en el campo femenino, no es solo un acto, es una prueba emocional. Al no reaccionar, muestras que no estás en el papel de inferioridad que ella esperaba colocarte. Percibe que no logró provocar la respuesta que confirmaría su poder, y esto crea una ruptura en su sistema emocional. El escenario vacío obliga a su cerebro a entrar en hipervigilancia, intentando entender dónde perdió el control de la situación. Además, cuando no ofreces drama, rompes la adicción emocional que muchas mujeres tienen a generar conflicto o reacción. El sistema de recompensa del cerebro se activa por la atención, incluso si es negativa. Al no alimentar esto, retiras la dopamina emocional que ella esperaba recibir a tus expensas. Este corte abrupto crea abstinencia. Extraña algo que tú nunca le diste. Y es exactamente ahí donde el silencio se convierte en arma, crea deseo sin esfuerzo, presión sin palabras e impacto sin presencia. Finalmente, cuando silencias, interrumpes el guión emocional que ella intentó imponerte. Pierde el escenario porque pierde el papel de protagonista. Ahora tú te conviertes en el enigma, y ella se convierte en la observadora. Ocupas el espacio psicológico que antes era de ella. Comienza a preguntarse dónde se equivocó, por qué no reaccionaste, qué estás pensando, con quién estás. Su escenario cae, y en su lugar surge tu misterio. Y es en ese misterio donde ella comienza a perseguirte, porque el silencio elevó tu valor al mismo tiempo que destruyó la importancia que ella creyó tener. Cuarto motivo, tu silencio muestra que ella era solo una opción, no el centro de tu mundo. Y eso hace sangrar su ego. El ego femenino se construye, en gran parte, por la percepción de centralidad en las dinámicas con los hombres. Desde temprano, aprenden, social y biológicamente, que la atención masculina define el valor y que ser prioridad significa poder. Cuando silencias después de ser rechazado, envías un mensaje devastador: ella no era tan importante como imaginaba. Su mente no acepta fácilmente esta idea, porque contradice la narrativa interna de superioridad afectiva que creía poseer. El silencio expone una realidad cruel para su ego: no orbitabas a su alrededor. Nunca fuiste dependiente. Nunca fuiste el hombre que ella podía predecir. El silencio desmantela la ilusión de exclusividad emocional que ella creía tener sobre ti. Las mujeres suelen creer que, incluso rechazando a un hombre, él todavía las coloca en un pedestal psicológico. Se basan en la suposición de que tú estás ahí, esperando una oportunidad, aguardando una señal, manteniendo esperanzas. Cuando cortas todo esto con el silencio, le das un golpe bajo a su ego. El sistema emocional femenino no fue hecho para lidiar con la posibilidad de ser solo una opción más, especialmente cuando ella pensaba que era el premio. La caída del pedestal es siempre dolorosa, y el silencio es el empujón que hace que ese pedestal se desmorone. Además, existe una reacción biológica clara: cuando la mujer percibe que no es prioridad, su cerebro activa un instinto de competencia femenina. Comienza a imaginar que existe otra mujer ocupando el espacio que se suponía era de ella. Esta suposición no necesita ser real para surtir efecto, solo necesita existir. El silencio es el desencadenante perfecto para este mecanismo, porque sugiere independencia, movimiento, alternativas. Y las mujeres no soportan sentir que están perdiendo territorio emocional ante otra mujer que ni siquiera conocen. El dolor no es porque tú tengas a alguien, es porque ella ya no es la opción principal. Tu silencio también toca algo más profundo: la ruptura de la narrativa de indispensabilidad. Quería creer que tú estabas emocionalmente demasiado invertido para seguir adelante. Quería creer que tu ego era fácilmente manipulable, que eras predecible, que estabas atrapado emocionalmente. Cuando silencias, muestras exactamente lo opuesto. Demuestras que ella era solo una parte mínima de tu vida, no el centro. Esto destruye la sensación de control que ella esperaba tener. Y cuando una mujer pierde el control emocional sobre un hombre, la reacción natural es intentar recuperarlo a toda costa, aunque sea por puro instinto. Finalmente, el silencio crea el efecto más poderoso de todos: recalibración de valor. Al percibir que la trataste como una opción, su cerebro comienza a verte como un hombre que elige, no como un hombre elegido. Y los hombres que eligen son percibidos como más raros, más difíciles y más deseables.
Su ego sangra porque te rechazó pensando que no tenías alternativas, pero ahora entiende que quizás fue ella quien se quedó atrás. Tu silencio redefine completamente la dinámica, deja de ser el centro y pasa a ser solo una espectadora intentando entender por qué perdió el lugar que juraba tener. Quinto motivo, ella percibe que no cayó en su juego, y eso destruye la vanidad femenina. Lo que fue planeado para afectarte se vuelve en su contra. Cuando una mujer rechaza a un hombre, a menudo hay una intención silenciosa detrás, probar cuán emocionalmente involucrado está. Esta prueba, consciente o no, alimenta la vanidad femenina, porque le permite sentir que tiene poder emocional sobre ti. Cuando respondes con silencio, rompes esa prueba de raíz. Ella percibe que el juego que intentó jugar simplemente no funcionó. Y esta percepción es un golpe directo a la vanidad, porque esperaba que reaccionaras exactamente como lo habrían hecho docenas de otros hombres. Cuando no reaccionas, no solo huyes de la trampa, la expones. El silencio muestra que no caíste en la danza emocional que ella intentó conducir. La vanidad femenina depende de la predictibilidad masculina. Cuentan con el patrón, él va a insistir, él va a preguntar, él va a intentar reconquistarme. Cuando no haces nada de eso, te conviertes en una anomalía emocional. Y su cerebro no lidia bien con las anomalías. La evolución moldeó a las mujeres para ser especialistas en la lectura de intenciones y patrones. Cuando rompes el patrón, le quitas la seguridad emocional que tiene al interpretar los comportamientos masculinos. Sin interpretarte, no te controla. Sin control, su vanidad se desploma. También se da cuenta de que su propio plan se volvió contra ella. Cuando una mujer rechaza con la intención de medir poder, espera que muestres dolor. Este es el combustible del juego. Pero cuando desapareces, se ve obligada a lidiar con una verdad incómoda, no fuiste afectado de la forma que ella imaginaba. Esto afecta directamente su autoestima, porque la vanidad femenina se construye, en parte, por la capacidad de impactar emocionalmente a los hombres. Cuando muestras que no estás jugando ese juego, pierde la sensación de superioridad que creía tener. Y lo que debería herirte comienza, lentamente, a herirla a ella. El silencio también funciona como un espejo cruel, le muestra que su juego nunca tuvo poder sobre ti. Y esta revelación destruye la fantasía de manipulación emocional que pudo haber intentado crear. Percibe que estaba jugando sola, y que el único impacto real fue sobre sí misma. Esto es devastador porque activa un mecanismo interno de reevaluación, si él no cayó, siempre estuvo por encima de esta situación. Este pensamiento es peligroso para ella, porque te transforma de objetivo en enigma, de víctima en estratega, de rechazado en inaccesible. Y las mujeres son biológicamente atraídas por hombres que no pueden predecir. Finalmente, la vanidad femenina es destruida porque el silencio redefine el juego y te redefine a ti. Al ver que su estrategia no funcionó, entiende que eres un hombre que no responde a estímulos emocionales comunes, que no se doblega, que no se inmuta. Te conviertes en el tipo de hombre que la psicología evolutiva clasifica como intrigante, emocionalmente dominante, independiente de la validación. Y cuando este tipo de hombre da la espalda, su vanidad implosiona. Porque se da cuenta de que perdió ante alguien a quien ni siquiera pudo manipular. Y lo que iba a ser un juego se transforma en una derrota silenciosa, donde la única afectada es ella. Sexto motivo, el rechazo solo funciona cuando duele. Cuando no duele, se convierte en vergüenza. Y ella comienza a perseguirte para borrar su propio fracaso. El rechazo solo tiene poder cuando genera impacto emocional. Cada vez que una mujer rechaza a un hombre, existe la expectativa, aunque sea inconsciente, de que aquello provocará alguna ruptura en él, inseguridad, dolor, insistencia, intento de reconquista. Este retorno emocional le confirma que el rechazo fue bien aplicado. Cuando silencias, destruyes el único elemento que le da fuerza al rechazo, la validación. Sin tu reacción, su acto pierde valor psicológico. Percibe que el gesto que debería derribarte no solo falló, sino que se volvió en su contra. El rechazo, ahora, no te causa dolor a ti, le causa vergüenza a ella. El ego femenino no fue hecho para lidiar con un rechazo ineficaz. Son entrenadas emocionalmente desde temprano para observar el impacto que tienen sobre los hombres.
Este impacto es lo que refuerza su autopercepción de valor, belleza, poder y elección. Cuando el rechazo no genera efecto, siente un tipo específico de humillación, la humillación silenciosa. Es la percepción de que gastó una carta poderosa, una carta que ya funcionó innumerables veces en otros hombres, y contigo, simplemente no sirvió para nada. Este tipo de fallo toca directamente su sentido de valor, y esto crea una incomodidad tan grande que intenta, de alguna manera, anular su propio error. La psicología evolutiva explica este fenómeno: cuando un comportamiento no produce el resultado esperado, el cerebro intenta compensar revirtiendo el cuadro. Por eso muchas mujeres comienzan a perseguir al hombre que ellas mismas rechazaron, no por amor, no por nostalgia, sino para arreglar el daño psicológico causado por su propia acción. No soportan la idea de haber aplicado un rechazo que las expuso en lugar de elevar su estatus. El silencio es, por lo tanto, la clave que transforma el acto de poder en un acto de fracaso. Y ese fracaso duele profundamente porque muestra que el control que creía tener nunca existió. Cuando silencias, demuestras que su rechazo no tenía peso sobre ti. Y cuando el gesto no tiene peso, pierde su función. Su mente comienza a interpretarlo como un error social y emocional. La vergüenza surge no porque se arrepintió de rechazarte, sino porque percibe que su propio acto la colocó en una posición inferior. Intentó disminuirte, y falló. Intentó desestabilizarte, y falló. Intentó mostrar que tenía mejores opciones, y falló. Esta serie de microfracasos crea una necesidad interna de revertir el cuadro, para no cargar la marca de haber sido desafiada e ignorada por un hombre que ella creía controlar. El punto final es estratégico: cuando el rechazo se convierte en vergüenza, su instinto cambia. Ahora, necesita arreglarte a ti, probar que todavía tiene valor, restaurar la narrativa que tu silencio destruyó. Su búsqueda no es por ti, es por sí misma. Te persigue porque necesita borrar el hecho de que rechazarte fue un acto inútil y vergonzoso. Y esa persecución te transforma en la referencia emocional que ella perdió. El silencio deconstruye su poder y, al mismo tiempo, crea un nuevo tipo de autoridad psicológica en ti, la autoridad de quien no cae, no sangra, no reacciona. Y exactamente por eso, ella ya no puede ignorarte. Séptimo motivo: el silencio le hace ver que eres raro, porque los hombres raramente tienen autocontrol. Cuando silencias, lo primero que ella percibe es que no reaccionas como la mayoría de los hombres reaccionarían ante un rechazo: desesperados, insistentes, rogando por atención o intentando explicarse. Tu silencio funciona como un choque psicológico, porque desmantela toda la expectativa que ella tenía de cómo deberías comportarte. Esto crea una ruptura emocional dentro de ella: se da cuenta de que no eres un hombre común, que no operas por los impulsos predecibles que ella ya conoce. Y cuando algo se sale del patrón emocional femenino, automáticamente se vuelve fascinante. Lo que realmente toca su cabeza es que el autocontrol masculino es extremadamente raro. La mayoría de los hombres entrega su posición emocional con facilidad, reacciona demasiado rápido, demuestra todo lo que siente. Pero tú no. Retuviste tu energía, controlaste tu propia ansiedad y actuaste con disciplina emocional, algo que, biológicamente, activa en ella un desencadenante instintivo de respeto y curiosidad. Este nivel de autocontrol la hace verte como una figura de alto valor, alguien con dominio interno, alguien que no se doblega emocionalmente. Esto no solo intriga, te eleva de categoría en su mente. Mientras permaneces en silencio, ella comienza a compararte con todos los otros hombres que han pasado por su vida. Y la conclusión es siempre la misma: él es diferente. Se da cuenta de que los otros eran predecibles, reactivos, desesperados por mantener alguna conexión, pero tú no. Tu ausencia no es debilidad, es fuerza. Tu falta de reacción no es miedo, es estrategia. Y esta percepción cambia completamente la forma en que te ve. Cuanto más piensa en ello, más raro pareces. Y todo lo que es raro, ella comienza a valorarlo. Este autocontrol le hace ver algo que no vio cuando te rechazó: que eres un hombre que no necesita probar nada. No disputas territorio emocional, no intentas competir por su atención, no intentas recuperar espacio. Y este tipo de compostura psicológica es extremadamente atractivo, justamente porque es difícil de encontrar.
Se da cuenta de que perdió un comportamiento que quizás nunca vuelva a encontrar, y esa noción es devastadora. Porque no solo estás silencioso, estás en paz. Y esa paz masculina es rara y codiciada. El clímax de este motivo es simple e inevitable: cuando percibe que eres raro, automáticamente te vuelves prioridad. No importa si intentó disminuirte, rechazarte o subestimarte, el silencio transforma tu imagen en su mente. Te vuelves misterioso, valioso, impredecible. Y cuanto más rara es la energía de un hombre, más una mujer siente la necesidad de conquistarlo, reconquistarlo o, al menos, entender por qué no puede dejar de pensar en él. El silencio, en esta etapa, no es ausencia, es ascendencia psicológica. Octavo motivo: ella comienza a preguntarse si encontraste a alguien mejor, y eso corroe su mente. Cuando permaneces en silencio, el primer pensamiento que invade su mente es simple, directo y devastador: ¿habrá encontrado a alguien mejor que yo? Este cuestionamiento nace porque el ego femenino no soporta la idea de haber sido reemplazada, especialmente por alguien que ni siquiera conoce. Tu silencio crea ese espacio emocional vacío, un espacio donde ella no tiene respuestas, no tiene predicciones y no tiene control. Y la ausencia de control es precisamente lo que comienza a corroer sus defensas emocionales por dentro. El impacto psicológico es tan fuerte porque no reaccionaste como ella esperaba. En su cabeza, deberías estar triste, intentando entender lo que sucedió, buscando algún tipo de validación emocional. Pero cuando eso no sucede, su cerebro entra en estado de hiperinterpretación, buscando explicaciones que tengan sentido. Y la explicación más dolorosa, y por lo tanto, la que más se pega, es la posibilidad de que hayas despertado el interés de otra mujer, quizás más bonita, más tranquila, más femenina, más todo. Esto destruye la sensación de superioridad que ella creía tener sobre ti. Biológicamente, esto activa un desencadenante instintivo llamado competencia silenciosa. Las mujeres están programadas, desde la evolución, para temer perder a un hombre valioso ante otra hembra. Tu silencio es interpretado como prueba de valor. Si no estás persiguiéndola, si no estás desesperado, si no pareces afectado, entonces estás emocionalmente fuerte, y los hombres emocionalmente fuertes siempre atraen la atención femenina. Ella lo sabe. Y saber esto mientras observa tu silencio es exactamente lo que comienza a generar ansiedad profunda en ella. Esta ansiedad evoluciona rápidamente hacia la comparación. Comienza a medirse contra una mujer que ni siquiera existe de verdad, aún. Imagina a alguien más bella, más equilibrada, más ligera, más interesante. Y cuanto más imagina, más sufre. Porque la peor sensación para el ego femenino no es que tú estés con otra, es que estés con otra a la que no puede evaluar, competir o superar. Lo desconocido, en este caso, duele más que cualquier verdad. Su mente crea versiones de esa otra mujer que son siempre peores para ella misma, más jóvenes, más seductoras, más deseables. Al final, lo que realmente corroe su mente no es la posibilidad real de que hayas encontrado a alguien mejor, sino el hecho de que ella no lo sabe. La ausencia de respuestas es peor que el rechazo. Y cuando la imaginación toma el control, el sufrimiento se multiplica. Tu silencio se convierte en el espejo de sus inseguridades, cada hora sin respuesta es una prueba de que quizás ella perdió lo que jamás debería haber subestimado. Y es en ese estado de incertidumbre absoluta que siente el impulso devastador de intentar reconquistarte, solo para recuperar la sensación de valor que el silencio le arrebató. Noveno motivo: tu silencio le impide descifrarte, y lo que no es descifrable crea adicción. Cuando silencias, lo primero que sucede dentro de su mente es la ruptura de un patrón psicológico esencial para el confort femenino, la predictibilidad. Las mujeres funcionan emocionalmente a través de la capacidad de interpretar, identificar y anticipar las reacciones masculinas. Analizan miradas, tonos de voz, tiempos de respuesta. Cuando dejas de proporcionar cualquier señal, te vuelves imposible de leer, y esto activa un tipo de fascinación obsesiva. Lo que no puede ser descifrado comienza a ocupar cada vez más espacio mental, porque su cerebro entra en el modo resolver el misterio. Lo más interesante es que las mujeres no se vuelven adictas a los hombres accesibles, predecibles o emocionalmente obvios. Se vuelven adictas al enigma,
al hombre que parece tener más capas de lo que demuestra, al hombre que guarda silencio en lugar de probar algo. Tu silencio crea exactamente esta atmósfera, te conviertes en un código, un patrón incompleto, un rompecabezas emocional. Y cuanto menos entiende, más intenta entender. Esto se debe a que el cerebro humano es biológicamente atraído por lo desconocido, pero el femenino es, especialmente, atraído por lo indescifrable masculino. El silencio la obliga a crear narrativas internas, hipótesis, teorías. Comienza a preguntarse, ¿todavía piensa en mí? Siguió adelante, ¿está tan bien sin mí? ¿Por qué no reacciona? La ausencia de respuesta abre espacio para que su imaginación trabaje contra ella misma. Este proceso genera una especie de adicción psicológica, porque siente que necesita descubrir qué está sucediendo dentro de ti. Y esa necesidad de descifrar se transforma en dependencia mental, casi como un looping emocional que no puede apagar. Y cuanto más piensa, peor se pone para ella, porque nada es más adictivo que aquello que no entrega pistas. La mayoría de los hombres es emocionalmente demasiado transparente, lo deja demasiado claro, entrega todo demasiado rápido. Pero tú no. Te conviertes en un mapa sin leyenda, una ecuación sin resultado, un campo emocional sin respuestas. Esto crea un contraste brutal entre tú y todos los otros hombres que han pasado por su vida. Y el contraste genera valor. Cuanto menos te entiende, más te necesita para llenar el vacío que la incertidumbre creó. Al final, el verdadero poder del silencio está aquí, te transforma en un enigma emocional. Un hombre que puede serlo todo, fuerte, frío, ocupado, desapegado, superior, en ascenso, y al mismo tiempo nada, porque ella no tiene acceso. Este paradoja crea un tipo de magnetismo psicológico que atrapa su mente de forma intensa. Lo que es fácil de entender, lo olvida. Lo que es difícil de descifrar, lo persigue. Y tu silencio te coloca exactamente en el centro de esta adicción. 10º motivo, cuando no compites, ganas. Trofeo. Cuando te rehusas a disputar su atención, activas una de las leyes psicológicas más antiguas del comportamiento humano. Quien no compite, se coloca por encima de la competencia. Tu silencio comunica, sin una sola palabra, que no estás en la arena emocional intentando probar tu valor o mendigar reconocimiento. Y esto crea un impacto inmediato en su percepción. De repente, ella se da cuenta de que no estás luchando por ella, y justamente por eso, te conviertes en el premio. La ausencia de disputa se lee como fuerza. Tu calma se vuelve señal de superioridad. La verdad es simple, las mujeres esperan que los hombres reaccionen al desafío. Esperan celos, debate, intento de reconquistar territorio emocional. Pero cuando no entras al juego, destruyes el tablero. Ya no tiene cómo medir su propio valor a través de tu reacción, porque no ofreciste ninguna. Esto hace que ella cuestione su propio poder. Y cuando la mujer cuestiona si todavía tiene poder sobre un hombre, todo su eje emocional cambia, pasa de la posición de quien rechaza a la posición de quien necesita validar nuevamente su influencia. El silencio también crea un contraste brutal entre tú y todos los demás hombres que ya se sometieron a ese tipo de dinámica. Está acostumbrada a hombres que intentan probar algo, que disputan, que se colocan en posición de desventaja emocional solo para garantizar un mínimo de atención. Pero tú no. Rehusas la arena. Y cuando un hombre no entra en la disputa automáticamente pierde valor. Esto hace que ella se dé cuenta de que quizás no sea tan especial como imaginaba, no si tú eres capaz de seguir sin ella, sin lucha, sin demostración, sin insistencia. Psicológicamente, cuando no compites, subes un peldaño jerárquico invisible. La ausencia se vuelve demostración de autocontrol, y el autocontrol se vuelve demostración de valor. Tu retirada estratégica cambia completamente la dinámica, ella comienza a sentir que necesita conquistarte a ti, y no al revés. Y este desequilibrio emocional es justamente lo que comienza a hacerle reevaluar todo lo que hizo, todo lo que dijo y todo lo que creía entender sobre ti. La ausencia, en este contexto, se convierte en presencia, una presencia que pesa más que cualquier mensaje que pudieras enviar. Al final, el mayor secreto de este motivo es este: cuando no compites, te conviertes en el territorio deseado. Tu falta de interés aparente se vuelve autoridad.
Tu ausencia se vuelve símbolo de fuerza. Tu calma se vuelve señal de abundancia. Y las mujeres son biológicamente atraídas por hombres que no demuestran necesidad. Por eso, sin decir una palabra, tú ganas. Ganas porque no juegas. Ganas porque no peleas. Ganas porque tu postura silenciosa te coloca automáticamente por encima de la dinámica emocional que ella intentó crear. 11º motivo, ella percibe que te rechazó creyendo que podría recuperarte después, y ahora ya no tiene garantía. Torretas de policía. Cuando silencias después de ser rechazado, lo primero que golpea su ego es la percepción de que calculó mal. Creyó que podría alejarte, descartarte o ponerte en espera y que, cuando quisiera, volverías a estar ahí, disponible, ansioso, listo para regresar. Este es el juego emocional que muchas mujeres practican, rechazan para medir el impacto, para sentir poder, para probar límites. Pero cuando desapareces en silencio absoluto, rompes el guión mental que ella creó. De repente, se da cuenta de que no tiene la garantía de recuperarte, y esta percepción causa pánico psicológico. El ego femenino siempre parte de la premisa de que el hombre rechazado continuará orbitando emocionalmente a su alrededor. Pero cuando esto no sucede, cuando no reaccionas, no insistes y no demuestras ninguna intención de volver, ella comienza a sentir el peso de su propia decisión. Te rechazó creyendo que tenía tiempo, control y predictibilidad. Pero el silencio destruye todo eso. La ausencia de cualquier reacción la hace entender que simplemente pudiste haber salido del juego, y nada aterroriza más a una mujer que perder una opción que creía tener segura. Su mente comienza entonces a intentar reconstruir los acontecimientos. Se pregunta dónde fue que te perdió, cuando exactamente dejaste de estar emocionalmente disponible y, principalmente, qué te hizo desistir. Se da cuenta de que, mientras ella jugaba con la idea de poder volver cuando quisiera, tú seguías un camino interno de evolución y desapego. Y esta posibilidad afecta profundamente sus estructuras emocionales, porque nadie quiere darse cuenta de que fue descartado por aquel que pretendía descartar primero. El silencio, en ese sentido, invierte completamente la narrativa. Este desespero silencioso es alimentado por la inseguridad que nace cuando una mujer se da cuenta de que ya no tiene garantías. Antes, tenía la certeza de tu interés. Ahora, no está segura de nada. Se pregunta si estás siguiendo con tu vida, si perdiste el encanto, si te diste cuenta de tu propio valor, si entendiste que merecías algo mejor. Y, cuantas más preguntas surgen en su mente, mayor es el miedo de que pueda ser demasiado tarde para volver. La ausencia de respuesta se convierte en combustible para su ansiedad emocional, una ansiedad que crece cada día que tú continúas callado. Al final, lo que realmente destruye su equilibrio emocional es entender que el rechazo no le dio poder, se lo quitó. El rechazo solo tiene fuerza cuando existe la seguridad de que el otro todavía está ahí. Pero cuando silencias y sigues adelante, ella pierde esa seguridad. Y cuando pierde la garantía de retorno, pierde también el control sobre la narrativa. Es en ese momento que el pánico emocional aparece. Es ahí que se da cuenta de que, para recuperar lo que descartó, necesitará ir tras de ti, no por amor, sino para recuperar el valor que ella misma destruyó. 12º motivo, tu silencio muestra madurez, y la madurez asusta a quien pensó que serías inmaduro. Ella pierde el control porque tú te escapas de todos sus patrones. Tu silencio crea un choque psicológico en ella, porque esperaba exactamente lo contrario de ti. Esperaba impulsividad, mensajes largos, explicaciones emocionales, necesidad de validación, pero no entregas nada de eso. Cuando un hombre rompe la predicción emocional de una mujer, ella entra inmediatamente en estado de alerta, porque pierde la capacidad de anticipar lo que él va a hacer. Y perder esa lectura es lo que realmente la desestabiliza. Mientras ella imaginaba que reaccionarías de forma predecible, tal vez intentando probar algo, persiguiéndola, respondiendo rápido, tú hiciste justo lo opuesto. Y esta contradicción entre lo que ella imaginó y lo que tú mostraste crea una sensación de madurez con la que no estaba preparada para lidiar. No esperaba autocontrol, racionalidad y frialdad emocional. Mucho menos de ti. Esto destruye completamente la narrativa interna que ella tenía sobre quién eras.
Cuando respondes con silencio, demuestras un dominio emocional que la mayoría de los hombres no tiene. Y esto asusta porque muestra que no estás disponible para entrar en los juegos emocionales que ella está acostumbrada a ganar. Se da cuenta de que no eres manipulable, no eres reactivo y no te inmutas con pequeñas provocaciones. Esto le quita el poder psicológico que ella presumió tener sobre ti, y las mujeres odian perder esa ventaja. El silencio también muestra que sabes exactamente lo que estás haciendo, aunque ella no lo sepa. Y cuando un hombre actúa con estrategia, calma y claridad, la mujer entiende que está ante alguien mucho más fuerte emocionalmente de lo que imaginaba. Esto afecta directamente su ego, porque necesita reconstruir toda la forma en que te ve, ahora como un hombre que no puede controlar. Y por último, tu madurez silenciosa la hace sentir que te subestimó. Nada humilla más a una mujer que percibir que jugó bajo con un hombre que, en realidad, siempre estuvo en otra frecuencia, más alta, más sólida, más centrada. Es eso lo que la hace perder el control, descubrir que no eres el niño que creyó que manipularía, sino el hombre que ya no sabe cómo alcanzar. 13º motivo, el silencio destruye el valor que ella creía tener sobre ti. Gráfica con tendencia a la baja. Si ella no te afecta, deja de ser especial. Cuando permaneces en silencio, lo primero que ella siente no es nostalgia, es pérdida de poder. Porque, antes, creía que tenía un espacio garantizado dentro de ti, como si fuera imposible que simplemente siguieras tu vida sin prestarle atención. Cuando llega el silencio, esa fantasía se desvanece. Siente, casi físicamente, que ese valor que imaginó tener en tu mente no es más que una proyección. Y esta ruptura de ilusión es devastadora para alguien que creía tener control emocional sobre ti. Ella comienza a darse cuenta de que no puede provocar reacciones, que no crea impacto, que no mueve nada dentro de ti. Y esto duele, porque una mujer solo se siente realmente especial cuando logra influenciar a un hombre, ya sea positiva o negativamente. El silencio prueba que no influye en nada. Prueba que ya no tiene espacio, que ya no dicta el ritmo, que no provoca ni respuesta, ni rabia, ni explicaciones. Esto hiere directamente su ego, porque se da cuenta de que tal vez nunca haya sido tan importante como creía. Y a medida que pasa el tiempo, tu silencio se convierte en un espejo cruel para ella misma. Comienza a preguntarse, ¿por qué no llama? ¿Por qué no me persigue? ¿Por qué no intenta recuperarme? Estas preguntas no surgen por amor, sino por inseguridad. El silencio la hace percibir que el valor que creía tener en tu vida estaba inflado. Y cuando ve que ese valor ya no existe, la sensación es de rebajamiento emocional. Siente que fue reemplazada, aunque no hayas reemplazado a nadie. Este proceso afecta profundamente el sentido de superioridad emocional que intentó mantener mientras te rechazaba. Porque, cuando te rechazó, lo hizo sintiendo que continuarías disponible, que estarías ahí, que bastaría con chasquear los dedos para que volvieras. Pero cuando desapareces, ella se da cuenta de que perdió esa ventaja. El valor que creía tener se evaporó. Y ahora, quien está en desventaja es ella. Por último, cuando percibe que nada de lo que hace te afecta, ni su silencio, ni el rechazo, ni las provocaciones pasadas, entiende una verdad brutal: si ella no te afecta, entonces no es especial. Y cuando una mujer pierde la sensación de ser especial para un hombre que juzgó predecible, entra en desesperación silenciosa. Porque ahora necesita recuperarte, no para amarte, sino para recuperar el valor que perdió dentro de su propia mente. 14º motivo, cuando no reaccionas, ella está obligada a reaccionar. Flechas antihorarias. Así es como la dinámica se invierte. Cuando decides no reaccionar, algo cambia inmediatamente dentro de ella. El cerebro femenino es altamente sensible a la predictibilidad emocional, espera que tú sientas, reacciones, respondas, demuestres, expliques. Cuando nada de eso sucede, el silencio crea un vacío que exige una respuesta. Es como una laguna que su propio instinto intenta llenar. Y es ahí que la dinámica comienza a invertirse, ella se da cuenta de que, por primera vez, es ella quien necesita moverse. Porque tú no das ninguna señal, ninguna pista, ningún comportamiento que facilite el control emocional que ella ejercía antes.
La ausencia de reacción desmantela completamente el juego psicológico que estaba acostumbrada a comandar. Ella esperaba que tus actitudes generaran algún tipo de efecto en ti, irritación, justificaciones, intento de acercamiento. El hecho de que no te muevas la deja sin guión. Y cuando una mujer pierde el guión emocional, comienza a entrar en un estado de inquietud, porque ya no sabe qué paso darás. Y lo más perturbador es que tú no das ningún paso. Esto la obliga a actuar para recuperar la sensación de control que perdió. Cuando se da cuenta de que nada de lo que hizo te empujó a acercarte, es como si comenzara a sentir que su propia estrategia está fallando. Y esto duele más que el rechazo. Duele porque ve que ya no tiene influencia sobre tus emociones, y esa pérdida es sofocante para una mujer que creyó estar por encima de la situación. La falta de reacción crea una especie de espejo que refleja su fragilidad emocional, ahora es ella quien corre riesgo de perder. Y esta percepción transforma tu silencio en un desencadenante de acción casi inevitable. Con el paso de los días, comienza a sentir una necesidad creciente de romper el silencio. No porque te extrañe, sino porque necesita restaurar el equilibrio psicológico. Necesita saber si todavía tiene poder, si todavía puede afectarte de alguna manera, si todavía existe suficiente conexión para que un simple mensaje suyo provoque una respuesta. Pero cuando se da cuenta de que tal vez ya no pueda, entra en un estado de tensión interna que la empuja a hacer algo, cualquier cosa, solo para recuperar un mínimo de seguridad emocional. Y al final, cuando no reaccionas, ella pierde la ventaja. Porque ahora es ella quien intenta descifrarte, entenderte, predecirte, alcanzarte. La falta de reacción te coloca en una posición psicológica superior, no porque hiciste algo, sino porque elegiste no hacer. Y esa elección la obliga a moverse. Así es como la dinámica se invierte, el silencio se vuelve poder, y ella se vuelve la parte que necesita luchar para recuperar aquello que creyó que nunca perdería. 15º motivo, el rechazo se vuelve una carga cuando ella percibe que no estabas desesperado. Cara de cansancio. Ella se da cuenta de que no te afectó, y eso es humillante para el ego. Cuando una mujer rechaza a un hombre, suele creer que ese rechazo lo dejará emocionalmente abatido, ansioso o buscando validación. Es parte de la narrativa emocional que muchas crean para sí mismas, la idea de que su ausencia es un impacto, de que su no tiene poder. Pero cuando simplemente sigues tu vida, sin desesperación, sin intentos, sin dramatización, el rechazo que creía que te afectaría se vuelve contra ella como una enorme carga. Se da cuenta de que no vacilaste, no suplicaste, no intentaste discutir, no luchaste por su atención. Y esto destruye la fantasía de superioridad emocional que creía tener. El ego femenino es profundamente sensible a la idea de que no causó impacto. Cuando sus acciones, especialmente las negativas, no generan reacción, siente que perdió algo que ni siquiera sabía que necesitaba, la confirmación de que influenciaba tu estado emocional. Y cuando esto no sucede, el peso del rechazo cae sobre ella. Su mente comienza a cuestionar, ¿será que nunca le importé? ¿Será que ya sabía que intentaría afectarlo? Me humillé creyendo que tenía poder. Estas preguntas detonan su seguridad interna, porque cada una de ellas sugiere que tú siempre estuviste un paso adelante. Con el tiempo, la ausencia de desesperación de tu parte se transforma en algo que acecha su mente. Porque ahora ya no se trata de ti, se trata de ella intentando entender lo que perdió. Se da cuenta de que tal vez se precipitó, que tal vez interpretó mal la situación, que tal vez hizo un movimiento que ya no puede deshacer. El rechazo, antes usado como herramienta de poder, se vuelve un eco incómodo que le recuerda que pudo haber cometido un error serio. Y ese tipo de carga psicológica es corrosiva, porque la hace revivir su propia decisión con un arrepentimiento creciente. Mientras tanto, tú te mantienes intacto, equilibrado, emocionalmente firme. Y esta postura crea un contraste brutal con la inseguridad que comienza a instalarse en ella. Porque cuando no demuestras desesperación, transmites un mensaje invisible, pero extremadamente poderoso: conozco mi valor. No dependo de tu validación. Y ese mensaje afecta directamente su ego. Porque, biológicamente, las mujeres están programadas para buscar hombres emocionalmente estables, y cuando se dan cuenta de que subestimaron a un hombre así, entran en estado de alerta mental.
Al final, lo que comenzó como un rechazo se vuelve una enorme carga emocional para ella. Porque la verdadera humillación no está en el acto de rechazar, sino en percibir que el hombre rechazado no la necesitó ni por un segundo. No suplicaste. No caíste. No te doblegaste. Y esa fuerza silenciosa crea un dolor que ella intenta ocultar, pero que crece cada vez que piensa en tu reacción o en la falta de ella. Y es exactamente esa falta lo que la destruye. Cuando no estabas desesperado, es ella quien termina desesperada. 16º motivo, ella siente que perdió acceso a tu energía masculina y esa ausencia se vuelve obsesión. Símbolo de alto voltaje. Las mujeres no soportan perder la energía de un hombre que consideraban seguro. La energía masculina, estabilidad, enfoque, dirección, presencia silenciosa, es uno de los elementos más poderosos en la psicología evolutiva femenina. Incluso cuando ella te rechaza, incluso cuando dice que no quiere nada, existe un hilo invisible que una mujer siente cuando está ante un hombre centrado. Ese hilo es la sensación de seguridad emocional y biológica. Cuando desapareces, esa energía se esfuma. Y es ahí que comienza el caos, ella se da cuenta de que perdió algo que no sabía cuánto necesitaba, y la ausencia de esa fuerza crea un vacío que se transforma en inquietud, luego ansiedad, y por último, obsesión. Cuando te alejas y dejas de entregar tu presencia, algo dentro de ella entra en conflicto directo con su biología. Porque, en la evolución, las mujeres se conectan emocionalmente con señales de liderazgo emocional, y un hombre que domina el silencio es exactamente eso. No pierde el control, no reacciona por impulso, no se desestabiliza. La ausencia de ese tipo de energía la hace sentir expuesta, vulnerable y profundamente insegura. Se da cuenta de que perdió un punto de referencia emocional. Esto activa su sistema nervioso, aumentando la dopamina, la tensión y la búsqueda compulsiva, exactamente los ingredientes de la obsesión. Y cuanto más intenta ignorar, más fuerte se vuelve esa sensación. Porque, a diferencia de la atención masculina normal, tu energía masculina no era ruidosa, necesitada o exagerada, era estable. Y la estabilidad es rara. Cuando desapareces, no solo te extraña a ti, extraña la versión de ella misma que existía cuando estaba ante ti. Y eso es mucho más poderoso. Extraña cómo se sentía al ser vista, la sensación de estar ante un hombre que no tenía miedo de perder. Y lo peor, ahora realmente te ha perdido. Con el paso del tiempo, este sentimiento se transforma en una pregunta que se repite en su mente como un eco: ¿por qué no volvió? Esta pregunta corroe su seguridad emocional, porque la respuesta es siempre la misma: sabe que perdió acceso a algo valioso. Y la mente femenina tiene un mecanismo psicológico primitivo: todo lo que escapa, todo lo que no vuelve, todo lo que no puede controlar, se vuelve prioridad. La energía masculina que dejó escapar ahora se transforma en un fantasma que acompaña cada pensamiento, cada recuerdo, cada intento de seguir adelante. Al final, la obsesión no nace del amor ni de la nostalgia. Nace de la ausencia. De la pérdida de control emocional. De la pérdida de la sensación de seguridad biológica. Cuando desapareces con tu energía masculina, ella se da cuenta de que perdió algo que no puede reemplazar. Y esa imposibilidad crea fisuras internas que crecen hasta convertirse en desesperación. Así es como un hombre silencioso hace que una mujer extrañe no solo a él, sino a la fuerza que él representa. Y cuando extraña esa fuerza, no existe otro resultado posible, la obsesión se instala y ella comienza a perseguir aquello que dejó escapar. 17º motivo, tu silencio revela que estabas probando, no suplicando. Ella se da cuenta de que tal vez fue ella la evaluada todo el tiempo. Cuando una mujer rechaza a un hombre, generalmente cree que está en el control emocional de la situación. Imagina que vas a reaccionar, insistir, intentar probar tu valor, porque en su imaginario, el rechazo te coloca en posición inferior. Pero cuando respondes con silencio absoluto, la percepción cambia inmediatamente, ella comienza a considerar la posibilidad de que nunca estuviste vulnerable, estabas observando. Estabas analizando. Estabas midiendo su madurez. Este entendimiento es devastador, porque la hace sentir que tal vez fue evaluada desde el principio y falló en la prueba sin darse cuenta.
Este tipo de percepción activa un mecanismo psicológico muy profundo en el inconsciente femenino, el miedo a no ser suficiente para un hombre de alto valor. Cuando se da cuenta de que quien realmente tenía el control eras tú, y no ella, la inseguridad se instala. Pasa a revisar cada detalle, cada palabra, cada comportamiento que tuvo antes de rechazarte. Y cuanto más analiza, más se da cuenta de que tal vez fue precipitada, infantil, reactiva. Entiende que el silencio no es solo ausencia, es estrategia. Y la idea de haber sido examinada y no haber pasado el examen corroe su ego por dentro. Y cuanto más revisita mentalmente la situación, más peso gana el silencio. Porque ahora ya no parece un gesto de dolor, ni de huida. Parece cálculo. Parece autocontrol. Parece frialdad consciente. Parece que viste algo en ella que no era lo suficientemente bueno y preferiste retirarte. Esta inversión de perspectiva es una de las experiencias más humillantes que una mujer orgullosa puede vivir. Porque se da cuenta de que pudiste haber visto inmadurez, vanidad o manipulación en su comportamiento y decidiste quedarte en silencio como respuesta. En ese momento, entiende, el juicio fue tuyo, no de ella. Con el tiempo, su mente comienza a crear escenarios donde tú siempre estuviste al mando emocional, mientras ella creía que estaba decidiendo. Y este tipo de introspección genera pánico psicológico, porque sugiere que tienes un nivel de inteligencia emocional superior al normal. Los hombres que prueban en lugar de suplicar son extremadamente raros, y todo lo que es raro activa el instinto femenino de disputa. El silencio, entonces, pasa a ser interpretado no como debilidad, sino como criterio. Y cuando ella entiende eso, algo dentro de ella se voltea. Al final, el mayor impacto no viene del silencio en sí, sino del mensaje que conlleva: no estabas desesperado, estabas atento. No estabas intentando probar nada, estabas analizando. Y cuando ella se da cuenta de que tienes la capacidad de retirarte sin drama, sin miedo, sin reclamar nada, es ahí que el juego cambia. Deja de verte como alguien que perdió, y comienza a verte como alguien que tal vez perdió un hombre que la puso a prueba, y ella no aprobó. Es esto lo que hace que el arrepentimiento nazca, crezca y se convierta en desesperación. 18º motivo: ella percibe que no suplicas ni siquiera por quien te gustó, y esto te vuelve completamente impredecible. Juego de dados. Los hombres impredecibles atrapan. La mayoría de las mujeres está acostumbrada a un patrón emocional masculino muy común: cuando al hombre realmente le gusta, se entrega demasiado, reacciona demasiado, demuestra demasiado. Por eso, cuando ella te rechaza, espera que hagas el papel clásico: insistir, pedir otra oportunidad, intentar mostrar que mereces quedarte. Solo que cuando desapareces, cuando te esfumas sin suplicar, sin probar nada, sin buscar validación, su mente entra en cortocircuito. Porque ahora está ante algo que no entiende, un hombre al que le gustaste, pero que no persigue. Este tipo de comportamiento es extremadamente raro, y todo lo que es raro se vuelve irresistible. Este tipo de actitud activa desencadenantes psicológicos profundos en el cerebro femenino. Las mujeres están naturalmente entrenadas, por la evolución, a interpretar el comportamiento masculino para saber si el hombre es fuerte o débil emocionalmente. Cuando no suplicas, incluso después de haber mostrado interés, te escapas de la lógica tradicional que ella estaba acostumbrada a usar para interpretarte. No logra encajarte en un patrón, y esto crea una mezcla de inseguridad y fascinación. La figura del hombre impredecible despierta su lado más competitivo e instintivo, porque siente que tú no estás bajo su control, sino bajo tu propio control. Y cuanto más intenta entenderte, peor se pone para ella. Porque todo lo que esperaba como reacción simplemente no llega. No envía indirectas. No envía textos largos. No intenta explicarse. No intenta probar que es diferente. No intenta negociar presencia, atención, migajas emocionales. Simplemente desapareció. Y esta ausencia, combinada con la falta total de desesperación, te hace parecer peligroso emocionalmente. Hombres así no solo son difíciles de predecir, son difíciles de reemplazar. Y esto afecta directamente su sistema de recompensa emocional. Con el paso de los días, ella se da cuenta de que no estás jugando su juego, estás fuera del juego.
Y esta postura te coloca en un nivel psicológico muy por encima del promedio masculino. Porque la mayoría de los hombres cede, la mayoría reacciona, la mayoría se entrega al impulso de querer probar algo. Pero tú no, y esta diferencia crea un contraste violento en su mente. Mientras otros luchan por atención, tú la retiras por completo. Esto la hace cuestionar su propio valor, su propia percepción e incluso su propia elección. Comienza a preguntarse, ¿por qué no volvió? ¿Por qué no insistió? ¿Por qué no reaccionó? ¿Quién es él, después de todo? Al final, el hecho de que no supliques por alguien que te gustó te transforma en el tipo más peligroso de hombre que existe, aquel que no puede ser previsto, controlado o manipulado. Y esta imprevisibilidad crea atracción, crea tensión, crea obsesión. Una mujer puede rechazar a un hombre predecible 1000 veces sin sentir nada. Pero basta que un solo hombre impredecible se cruce en su camino para que todo cambie. Es exactamente esto lo que hizo tu silencio, te transformó en el hombre que ella no puede leer, y por eso, no puede olvidar. 19º motivo, su mente crea historias horribles sobre lo que estás haciendo, esto genera ansiedad extrema. El vacío siempre es llenado por la peor hipótesis. El cerebro femenino tiene una característica biológica muy poderosa, no tolera espacios vacíos en situaciones emocionales. Cuando desapareces, cuando no envías señales, cuando no das pistas, cuando no reaccionas, ella entra en un estado psicológico llamado hiperinterpretación. Es cuando la mente comienza a crear narrativas propias para intentar llenar el silencio. Solo que el detalle más importante es este, la mente femenina nunca llena el vacío con una hipótesis neutra. Siempre crea la peor. Y esto es lo que genera la ansiedad extrema. El silencio que debería ser solo ausencia se vuelve tormento mental. A medida que no apareces, su mente comienza a producir escenarios cada vez más intensos. Te imagina siguiendo con tu vida rápidamente, te imagina encontrando a otra mujer, te imagina riéndose del rechazo, te imagina completamente desapegado. Cada una de estas narrativas activa descargas de cortisol, la hormona del estrés. Mientras tanto, intenta mantener la compostura por fuera, pero por dentro su sistema nervioso simpático está en alerta total, como si estuviera bajo una amenaza real. Y todo esto por tu silencio, porque su cerebro necesita desesperadamente llenar el vacío, pero no encuentra respuestas. Con el tiempo, la ansiedad deja de ser solo una molestia y pasa a ser un ciclo. Cuanto más piensa en ti, más imagina escenarios dolorosos. Cuanto más imagina escenarios dolorosos, más piensa en ti. Así es como el silencio se vuelve una trampa psicológica perfecta. La ausencia de respuestas hace que su mente construya versiones cada vez más exageradas de lo que puedes estar haciendo. Y cuanto más exageradas se vuelven esas versiones, más siente que te está perdiendo de forma definitiva, aunque ni siquiera sepa exactamente por quién. Y es ahí que nace el desespero silencioso. Comienza a preguntarse cosas como, ¿estará ya con otra? ¿Me superó? ¿Nunca volverá? Estas preguntas hacen que ella comience a observarte de lejos, stalkee tus redes sociales, revise conversaciones antiguas, revise fotos, busque señales que no existen. Intenta desesperadamente encontrar cualquier cosa que alivie el dolor de lo desconocido, pero como no das pistas, la angustia crece. Te transformó en una sombra que acecha su mente diariamente. Al final, la ansiedad extrema no ocurre porque hiciste algo. Ocurre porque no hiciste nada. Porque el silencio crea un laberinto sin salida dentro de su cabeza. Porque cuando desapareces, ella no enfrenta solo tu ausencia, enfrenta las mejores, peores y más dolorosas versiones de tu ausencia. El vacío te transforma en un fantasma emocional que ella intenta descifrar, controlar, entender, pero no puede. Y cuanto más intenta, más atrapada queda. El silencio que mantuviste se convierte en el ruido que destruye su paz. 20º motivo, ella entiende, finalmente, que rechazarte fue su peor jugada, y ahora necesita reconquistarte para recuperar su propio valor. No es por amor. Es para salvar su propio ego. Corazón roto. Ella nunca creyó que tendrías la fuerza para dar la espalda. En su cabeza, eras predecible, constante, siempre ahí, el hombre que podía rechazar hoy y llamar mañana.
Solo que cuando silenciaste, cuando finalmente te alejaste, ella se dio cuenta de algo que nunca pasó por su mente, no te tenía en sus manos como imaginaba. Y es en ese momento que su ego comienza a desmoronarse. El rechazo que te entregó vuelve como un boomerang, golpeando el centro de su autoestima, haciéndole percibir que hizo la peor jugada posible. Ella comienza a revivir mentalmente cada actitud de desprecio, cada respuesta fría, cada señal de desinterés que te dio, y todo eso se transforma en culpa mezclada con desesperación. No porque te extrañe profundamente. No porque te ame de verdad. Sino porque ahora necesita reconquistarte para arreglar la imagen que ella creó de sí misma. Cuando se da cuenta de que ya no la persigues, se ve forzada a admitir algo que hiere profundamente el ego femenino, sobreestimó su propio valor en tu vida. Es ahí que el juego se invierte. El silencio que antes parecía debilidad se vuelve amenaza. La distancia que antes parecía pasividad se vuelve poder. Ella percibe que, al rechazarte, perdió mucho más de lo que imaginaba, perdió el control psicológico, perdió la validación diaria, perdió la seguridad emocional de saber que tú la querías a toda costa. Y es justamente esa pérdida lo que la consume. Su regreso no es emocional, es estratégico, necesita probarse a sí misma que todavía tiene influencia sobre ti. Su sufrimiento comienza a aparecer de formas sutiles, mensajes que nunca enviaría, likes antiguos revividos, preguntas indirectas sobre ti, intentos de traerte de vuelta a su órbita. Pero nada de eso se trata de nosotros. Se trata de ella. Sobre la necesidad desesperada de recuperar el orgullo herido, de reconquistar aquello que perdió para no tener que admitir, ni siquiera para sí misma, que cometió un error imperdonable. Al final, la verdad es brutal, ella no regresa porque se dio cuenta de tu valor, sino porque no soporta lidiar con la sensación de haber sido la persona descartada. Su reconquista es un intento de restaurar su propio ego, no de reconstruir una relación. Y tú necesitas ver esto con claridad, cuando una mujer regresa por ego, solo se queda hasta sentir que recuperó el control. Después, se irá exactamente de la misma manera que lo hizo la primera vez. Si este video te ha traído alguna idea o motivación, aprovecha ahora para hacer clic en me gusta y suscribirte al canal. Aquí, cada contenido es creado con atención y propósito, nuestro objetivo es ayudarte a evolucionar, conocerte mejor y convertirte en la versión más fuerte de ti mismo. Buscamos siempre traer estrategias claras y prácticas que puedas aplicar en tu día a día y sentir resultados reales. Quiero desafiarte ahora. Escribe en los comentarios la palabra gratitud y la frase rumbo a mi mejor versión. Este simple gesto hace que el video llegue a más hombres que también están buscando crecimiento y transformación, ayudando a más personas a beneficiarse de nuestro contenido. Tu apoyo va más allá del me gusta y la suscripción, fortalece el canal y nos da energía para seguir produciendo materiales que realmente marcan la diferencia. Cada interacción tuya contribuye para que podamos llegar a quien más necesita orientación y motivación. Así que, no te quedes fuera, participa, comparte tus experiencias y sigue los próximos videos. Siempre estamos trayendo nuevos consejos e insights para impulsar tu evolución personal. Gracias por estar junto a nosotros en este viaje, vamos a crecer juntos.